Bueno, voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es Eugenio Fraile. Voy a hacer la presentación en inglés, así también mantenemos un poco el bilingüismo. Eugenio Fraile Nuez graduated and obtained a PhD in Marine Sciences from the University of Las Palmas de Gran Canaria. Since 2009, he has been a scientific researcher at the Spanish Institute of Oceanography at the Canary Islands Oceanographic Center in Tenerife. His research has a strong component of scientific advisory, having led oceanographic studies conducted during two seismic volcanic crises, El Hierro in 2011 and La Palma 2021, a fuel oil spill crisis at sea, the Oleg Naidenov in Gran Canaria, among others. Since 2014, he has served as an advisor to the National Cell for Risk and Threat Information and Analysis, the CIARA, of the National Maritime Security Council of the Government of Spain on submarine volcanic risk, as well as on physical oceanography for the National Maritime Plan of the Ministry of Public Works. Additionally, he is a member of the Canary Islands Volcanic Risk Emergency Plan, the PEVOLCA, and recently the National Coordinator for the Marine Risks at CSIC. And more recently, since 2025, he is the Scientific Vice Director, or Deputy Director, of the National Center IO CSIC. We congratulate him on this new position. And it's always a pleasure to hear you speak, so go ahead. A ver si aguanto 2 años. Me pongo 20 minutos. Vale, muchas gracias, Alba. Bueno, pues quería hacer un poco, el motivo de mi charla es hacer un poco de ciencia en emergencia, pero sobre todo lecciones aprendidas en comunicación, que creo que también es una herramienta realmente importante para todos los científicos y científicas que están aquí hoy, de enfrentarse cuando se ponen un micrófono delante, cuando le ponen un micrófono delante, saber cómo hay que comunicar la ciencia en emergencia. ¿Dónde está el mandito? Aquí. Entonces, antes que nada, me gustaría aprovechar esta audiencia para decir qué es el CSIC. El CSIC es, como saben, la mayor institución científica de España, es la tercera de Europa y es la sexta del mundo. Cubrimos todas las áreas del conocimiento. Y tenemos más de 17.000 personas ahora trabajando en toda España, en más de 124 centros de investigación, de los cuales hay 3 centros nacionales y uno de ellos es el Instituto Español de Oceanografía. El Instituto Español de Oceanografía tiene más de 1.000 personas y tenemos más de 10 centros alrededor de toda España. Entonces, tenemos un protocolo de asesoramiento en desastres y emergencias que hemos generado recientemente y aunque ustedes ven ahí ese organigrama tan complejo, ese organigrama se puede activar en menos de 4 horas, ¿vale? De hecho, ya se ha activado en muchas de las emergencias y creo que la primera emergencia en la que se activó fue a petición del gobierno de Canarias. Como ven, solamente tienen que hacer una llamada de teléfono o enviar un email y ese aviso nos llega a nosotros, al comité de emergencia, se pasa a la presidenta del CSIC, se pasa al ministerio y, en definitiva, se hacen los grupos de asesoramiento. No voy a entrar mucho en detalle porque después les voy a poner un vídeo que lo resume perfectamente y queda mejor explicado que por mí. Ahora mismo tenemos más de 5 coordinadores de emergencias que son de riesgos geológicos, riesgos marinos, riesgos sociales, riesgos forestales y riesgos sanitarios. Pero como ven, esta imagen lo refleja muy bien. Cada vez que se activa uno de estos grupos, por ejemplo, en una crisis geológica, siempre hay a lo mejor una perturbación en el mar o un riesgo geológico, un riesgo forestal. Es decir, que todos los riesgos están interconectados entre sí. Es decir, que no se va a movilizar a un solo coordinador, sino dependiendo de la magnitud de la emergencia, pues se pueden ir progresivamente activando otros coordinadores. ¿Qué es lo que proporcionamos nosotros dentro de este comité? Pues proporcionamos 5 grandes aspectos. Uno de ellos es que proporcionamos asesoramiento científico-técnico antes, durante y después de la emergencia. Cuando digo que proporcionamos asesoramiento científico es que no cuesta nada
a la institución que activa este procedimiento. Y nosotros proporcionamos todo ese asesoramiento científico, participamos en los comités científicos, asesores, administrativos, etcétera. Además, también ponemos a científicos y científicas que puedan dar comunicación directa a los medios de comunicación. Pero también acompañamos a los medios, a los intervinientes, por ejemplo, a la UME, a Guardia Civil, a Policía, para que se puedan mover en el terreno con un científico o con información científica cercana. También proporcionamos infraestructuras científico-tecnológicas especiales. Por ejemplo, si queremos hacer cualquier investigación en el mar, necesitamos plataformas oceánicas para poder hacerlo. Esas plataformas oceánicas son nuestros buques de investigación oceanográfica y nuestros robots submarinos. Estas, para que se hagan una idea, cada uno de estos barcos, pues el último barco que tenemos, el Odón de Buen, que lo han podido visitar algunas de las personas que están aquí, cuesta 85 millones de euros. De hecho, el buque oceanográfico Odón de Buen es el buque oceanográfico, el segundo buque oceanográfico más moderno y más grande del planeta, ¿vale? Tiene más de 85 metros de largo, es un buque totalmente polar y tiene capacidad para 58 pasajeros. Pero también ponemos a disposición todos los laboratorios de referencia nacional e internacional, es decir, que se pueden analizar cualquier tipo de muestra en un tiempo récord. Y después también tenemos otras infraestructuras como laboratorios forestales o equipos de drones, cartografías, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el momento, pues, ¿dónde hemos participado? Hemos participado en la Isla del Hierro, hemos participado en el Lake Night de Lof en Gran Canaria, hemos participado en la búsqueda y rescate de los cuerpos de las niñas en Tenerife, hemos participado en la erupción del volcán Tajo Gaite, hemos participado en la crisis de los pellets en Galicia, hemos participado en otro vertido de petróleo en el Aquisar en Gran Canaria, en la Dana de Valencia, en la que murieron desafortunadamente más de 229 personas. Y ahora este es el video resumen de, me callo 4 minutos y no se escucha el sonido. Si no lo puse por fuera. Sí, lo tengo fuera. En el pinch. Bueno, si no me lo salto, a ver cómo voy. Ah, voy bien de tiempo. No, ese no. Está en el pen. No te lo grabé ahí. No se escucha. Tienes que poner el audio, ¿no? Y si te lo doy... Bueno, es igual. Bueno, es igual. Era un vídeo bonito, no lo habían visto los... Sí, sí. Bueno, es solamente en español, pero bueno. Sin sonido no tiene... Nada, sin sonido no tiene mucha gracia. Ya se los pasaré. Si no, lo ponemos al final. Vale. Bueno, pues voy a continuar. Una pena el vídeo, está bonito. Después ya lo ven tranquilamente. Y ahora sí vamos a las lecciones aprendidas en cuanto a comunicación en desastres y emergencia, ¿no? Entonces, aquí, cuando comunicamos en emergencias, tenemos que ser bastante cautos y seguir lecciones realmente aprendidas. Es decir, hay que tener un bagaje, no todo el mundo se puede enfrentar y hay que tener el respeto, ¿no?, a los micrófonos ante estas situaciones. Y en el primer punto de las lecciones aprendidas que nosotros hemos aprendido, valga la redundancia, en estos últimos 15 años en enfrentarnos a emergencias, ha sido que tenemos que tener un balance realmente importante entre la comunicación de los políticos y la comunicación de los expertos.
tienen que estar los dos de la mano. Esa comunicación tiene que ir a la par. ¿Por qué? Porque la comunicación que da el político, aquí por ejemplo estamos poniendo un ejemplo, simplemente la erupción de La Palma, en el que estaba en este caso pues el presidente del gobierno, el presidente del país, ¿no? En ese momento, que era pues Pedro Sánchez, ¿no? En ese momento sigue siendo, ¿no? Entonces, es muy importante que el político vaya a la zona y tenga esa comunicación, porque le va a dar la importancia al desastre en sí, ¿vale? Pero creemos que no se deben meter en aspectos realmente científicos y técnicos, sino tiene que estar dándole la magnitud que se merece y también a la recuperación y el objetivo que debe dar. Después tiene que estar totalmente apoyado y supervisado, ¿no?, por un equipo técnico en el que se meta más profundamente en la descripción de los fenómenos científicos, de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que sabemos, de qué es lo que puede evolucionar, de las probabilidades que va a dar. Creo que este es un binomio realmente importante y que ninguno de los dos se meta en el terreno de cada uno, sino que la sociedad vea perfectamente la diferencia entre la comunicación por parte de los políticos y la comunicación por parte de los científicos. Un segundo punto es que cuando a un científico o una científica se le pone un micrófono delante, tiene que utilizar la regla de las 4 W. ¿Eso qué significa? Que nosotros siempre tenemos que tener como un patrón de comunicación establecido, preestablecido. El primero de ellos es que tenemos que decir lo que sabemos, ¿no? ¿Qué sabemos del fenómeno? Eso es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Después también, ¿qué es lo que no sabemos? ¿No? Si no sabemos algo, lo tenemos que expresar, no lo tenemos que ocultar. Somos científicos, la ciencia es así, la ciencia nos invade la incertidumbre y no podemos estar pues mintiendo a la sociedad ni a ningún interviniente si tenemos algún gap de información. Simplemente es un proceso nuevo y lo tenemos que decir. También es lo que creemos que va a pasar. Eso también lo podemos saber porque como científicos pues tenemos una trayectoria de otros sucesos similares, bibliográficos, que sabemos cómo pueden ir evolucionando estos procesos. Hay que decirlo también. Y después también recomendaciones. La sociedad demanda, por parte de un científico, de un técnico, demanda algunas guías de qué es lo que hacer en este proceso. Es decir, que estos 4 puntos deben ser siempre el motor de cualquier intervención de un científico cuando le ponen un micrófono delante. Otro punto que debemos tener en cuenta es que debemos, ahí he puesto como surfear el ritmo de la crisis, ¿no? La crisis pasa por muchas etapas, una etapa productiva donde se incentiva, después cambia, ¿no? Es decir, no podemos estar suministrando información de manera constante a igual ritmo, sino dependiendo de la fase en la que estemos, pues a lo mejor necesitamos dar más información o menos información, ¿no? Entonces, eso es realmente importante, pero también debemos ser muy coherentes con los medios de comunicación. Los medios de comunicación demandan información directa de la parte científica. Nosotros no podemos ocultarnos y tenemos que suministrarla. ¿Por qué? Porque ellos van a obtener la información sí o sí. Si nosotros no se lo damos, lo va a buscar en otro sitio y ahí empiezan pues los bulos y la desinformación, ¿no? Entonces siempre tienen que contar con nosotros en el que vamos a estar allí para dar información veraz. También como científicos a nosotros nos cuesta muchísimo pues intentar pues expresar el lenguaje científico usando otro lenguaje no tan técnico, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que trabajar también nosotros y que de verdad se puede divulgar la ciencia sin tener que estar utilizando cada vez lenguajes muy técnicos. Pues tenemos que hacernos uso, sé que cuesta muchísimo, pero tenemos que usar gráficos, tenemos que usar infografías para poder llegar y hacer ver a la sociedad de que esos procesos que parecen tan complejos, pues se pueden expresar o se pueden divulgar de una forma realmente importante. Eso no lo tenemos que hacer nosotros solos, sino lo tenemos que hacer en compañía también de expertos en divulgación, de expertos en comunicación,
que nos puedan ir, a medida que va pasando la crisis, pues haciendo este tipo de proyecciones, gráficos y píldoras. También tenemos que ser capaces de recapitular la información en todas y cada una de nuestras intervenciones. ¿Por qué? Porque una crisis, por ejemplo, una crisis volcánica, como acaba de decir Néstor, pues puede durar 3, 4 meses. En ese ciclo constante en el que nosotros estamos interviniendo durante los medios de comunicación, siempre tenemos que recapitular hacia atrás de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque esa película puede ser vista, observada por una persona de manera interrumpida, ¿no? Y entonces a lo mejor se pierde la mitad de la película, no sabe de lo que estás hablando, no conoce el background anterior. Entonces siempre tenemos que estar recapitulando un poco toda esa información para que nunca se pierda esa línea temporal de todo lo que está ocurriendo a nivel informativo por parte nuestra. Y después, por supuesto, eso ya lo acabo de decir, ¿no? Tenemos que ajustar el flujo de la información a la fase en la que nos encontramos de la emergencia. El cuarto punto también que quería es que tenemos que usar un tono correcto también y valores. Hay una palabra que es realmente importante en la comunicación, y es la empatía, ¿vale? Y muchos de los científicos, yo me incluyo también, pues a veces somos realmente fríos, ¿no?, al comunicar. Y la empatía es realmente importante cuando hay que tener en cuenta que en toda crisis la sociedad está sufriendo, la sociedad está perdiendo sus casas, su medio de vida, su economía, todo, ¿no? Entonces, siempre que tenemos que comunicar debemos ser empáticos con la persona que nos está escuchando y ponerlo en valor, porque es la única manera de que esa sociedad te preste atención, ¿no? Te presta atención y ahora dice, bien, perfecto, vamos a ver lo que dice esta persona, ¿no? Tenemos que comunicar también en un lenguaje bastante positivo. Hay muchos intervinientes por ahí que todo es como catástrofe, ya la catástrofe está. ¿Sabes? No tenemos que ser ya nosotros mismos también catastróficos a la hora de comunicar. Tenemos que usar un lenguaje también positivo hacia la ciudadanía. Por supuesto, eliminar completamente a lo máximo posible ese lenguaje técnico y siempre, aunque no vayamos a ir a una boda, el dress code es importante, ¿vale? Tenemos que estar totalmente uniformados. No podemos salir en un medio de comunicación con un tal y decir, esta persona que está hablando, ¿quién es?, ¿no? Tenemos que estar, oye, esta persona viene del instituto, usted es un científico, no sé, este es un científico, tenemos que verlo porque así enganchamos también, la sociedad dice, vale, pues vale, sé de dónde me viene la fuente de información, sé lo que estoy escuchando, y si mete la pata o no me gusta, pues yo sé a dónde tengo que ir, pero de verdad tenemos que estar bastante uniformados en nuestra institución. Y después siempre, de verdad, tenemos que insistir en recomendaciones y ajustar las expectativas, ¿no? Y por último, el último punto que me gustaría hacerles ver es que la comunicación, le he puesto ahí, la comunicación es como una carrera de fondo, ¿vale? No vale solamente, oye, Omega, comunico al principio de la erudición, después ya me callo y después al final pues doy un informe, ¿no? No, tiene que ser constante, esa comunicación constante, esa relación constante con los medios de comunicación. Porque es la única manera de poder llegar a entender completamente el proceso, de que nos conozcan, de que confíen en nosotros, de que tenemos un lenguaje coherente durante toda la emergencia, ¿no? Otra cosa importante que tenemos que hacer es no solamente largar nuestro discurso y olvidarnos y darnos la vuelta, sino tenemos que estar pendientes de los comentarios de la sociedad. Tenemos que leer los comentarios en redes sociales, qué es lo que se dice, encuestas. ¿Por qué? Porque ese es el termómetro, el termostato de si nosotros lo estamos haciendo bien en la comunicación o no. Y durante la emergencia podemos ir cambiando ese lenguaje si no funciona. Entonces, muy importante lo que estaban haciendo ahora otros compañeros que estaban interviniendo, esa conexión directa con la sociedad, esas preguntas directas con la sociedad, para nosotros poder cambiar, modificar nuestro modo de comunicar. Por supuesto, no solamente hay muchas instituciones que dicen, yo lanzo una nota de prensa al día y se acabó, ¿no? Y ya está, esa es mi comunicación. No. ¿Por qué? Porque la nota de prensa lo lee un
porcentaje determinado de la sociedad. Pero hay mucha otra sociedad que se informa a través de redes sociales, del Twitter, otro del Instagram, otro de no sé qué, otro escucha la radio, otro escucha la tele, ¿no? Y incluso con toda la información que hemos suministrado en este EUMODEX, en este simulacro, todavía hay gente que pasaba por la calle y decía, es que hay un simulacro, ¿qué es lo que hay aquí? Y que en cada farola había un cartel de información, ¿no? Es decir, que tenemos que informar e informar e informar de forma en multiplataformas, ¿vale? Eso tiene que ser una constante. Sé que es súper complicado, es muy complicado porque utilizan lenguajes diferentes. Otra cosa que también me he encontrado es que tú lanzas una nota de prensa, esa misma nota de prensa lo copias y lo pegas en el Instagram o lo copias y lo pegas en el X. No se lo van a leer, o sea, no lo van a entender. Hay que usar un lenguaje totalmente distinto. Una nota de prensa es un lenguaje periodístico, una red social es un lenguaje más coloquial, más divulgativo, más juvenil, ¿no? Tenemos que enganchar a todo ese sector para llegar a un espectro totalmente amplio de la sociedad. Y después, claro, eso, si no mantienes esa comunicación totalmente abierta, pues ahí es donde entramos en la guerra de bulos y de desinformación. Y después, hombre, la comunicación no solamente vale por sí sola. Vamos a ver, si hay una crisis que está mal gestionada, no hay ningún grupo de comunicación que lo saque adelante, ¿sabes? Eso es así, ¿no? Entonces, la crisis tiene que estar bien llevada para que después la comunicación también se pueda llevar. Así que, bueno, estos son los... Sin ser periodista ni nada, yo aquí no soy periodista ni tengo ni idea de periodismo, pero yo quería darles a ustedes una visión de cómo un científico que no tiene formación en comunicación, pues nosotros diariamente nos enfrentamos a este tipo de situaciones y entonces pues queríamos plasmar, aunque sea una serie de guías o de puntos que estos 15 años de trayectoria nos han llevado a que no solamente la institución IEO que estamos ahora, sino en todas las instituciones y dialogando con mesas de trabajo, etcétera, etcétera, con grandes comunicadores, pues hemos visto que esta es la mejor manera de llegar. ¿Que podemos estar equivocados, que podemos hacerlo de mejor manera? Pues aquí hay muchísimos expertos en comunicación que seguramente nos podrán ayudar a hacerlo. Y nada, muchas gracias por escuchar.